bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 27 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial y en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir como es natural durante la mañana de hoy. Pronostican que Reconversión colapsará el sistema de pago. Esto, bueno, han escuchado ustedes toda clase de opiniones al respecto. Lo hemos venido conversando con analistas, economistas. Dice el Nacional, advierten que no se frenará la hiperinflación y creo que la ciudadanía lo tiene absolutamente claro. No se trata de una medida para resolver el problema de fondo, sino sencillamente, bueno, maquillar las cosas o tratar de reducir el trámite. Además, de una forma muy engorrosa, lejos de quitarle 6 ceros, han decidido, bueno, quitarle 5. A ver si ocurre y se materializa finalmente el próximo 20 de agosto, como ha anunciado el Ejecutivo Nacional. Víctor Álvarez aseguró que el gobierno no trabaja en un programa de reformas económicas y que solo anuncia medidas aisladas e incoherentes. Es una tragedia. Vamos rumbo al caos monetario, a la bancarrota de toda la economía. Señaló ayer conversando con uno de los diputados de la Asamblea Nacional. Ciertamente llama la atención que el gobierno, Nicolás Maduro, anunciara que van a anclar el bolívar al petro, un instrumento financiero que no existe, que nadie sabe qué costo tiene. Es decir, desvanece la confianza absoluta en la moneda nacional. Ángel Alvarado, justo con quien conversamos ayer, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, dijo que se afectarán gravemente las transacciones menudas, como el pago de transporte de la gasolina. A medida que la inflación crezca, habrá cada vez menos billetes y monedas. De hecho, leíamos una entrevista de Asdrúbal Oliveros, lo cita el Nacional, director de Conality, que indicó que algunos servicios se van a encarecer y es indudable, como el tema de la gasolina, cuando usted le quita 5 ceros. Eso tiene un impacto significativo, no solo en la cotidianidad, sino también en la inflación. Además, incrementará la demanda de efectivo. De todo esto vamos a hablar ampliamente a lo largo de la mañana de hoy. El sector productivo se ha pronunciado. Evidentemente tienen inquietud, todas las dudas en torno a este tema, y ya me comentarán si tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata de uno de los representantes de los empresarios en nuestro país. Ya lo tenemos a Juan Pablo Olalquiaga, quien es presidente de Conindustria, que emitía opinión justo ayer en torno a este tema. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues iniciaría conversación a partir del titular que utilizaba ayer el Nacional. Me parece que usted, y me corregirá si me equivoco, calificaba la medida como una payasada. Si es así, le preguntaría por qué. Bueno, efectivamente eso es lo que dije y lo sostengo de una forma muy seria, ¿no? Porque fíjate que las medidas contemplan, primero, el truncar los 5 ceros al bolívar.
truncándole los 5 ceros, más allá de conseguir que no tengas problemas con las máquinas que llevan la contabilidad, las máquinas a través de las cuales pagas en los puntos de venta, que tienen mucha dificultad para pasar las transacciones en este momento por la cantidad de ceros que tienen, y más allá de que consigas alguna mejora con los sistemas de contabilidad en las compañías, que también tienen mucha dificultad por la cantidad de ceros que tiene hoy el bolívar, más allá de eso, pues no has conseguido absolutamente nada, ¿no? Con esa medida por sí sola, no vas a corregir la altísima inflación. Bueno, tal vez lo que has conseguido es reconocer los niveles de altísima inflación que tienes, con niveles que no has reconocido porque no has permitido que el Banco Central emita oficialmente los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Pero no vas a corregir en forma alguna la inflación. La inflación es el producto de tener mucho circulante de dinero en circunstancias de que tienes muy pocos bienes, ¿no? La magnitud del dinero se debe a que tú vas, como tienes gastos que van por encima de tus ingresos, tú como Estado tienes gastos que van por encima de tus ingresos, pues creas una cantidad de dinero que no existe para cubrir la diferencia entre los gastos y los ingresos. Y no porque le quites 5 ceros, pues vas a tener menos gastos o vas a tener más ingresos, ¿no? Así que esa primera medida por sí sola, pues es una medida absolutamente cosmética y relevante. La segunda medida, la que conlleva a la disminución de las tasas a los aranceles, es una medida que es ineficaz para lo que tú estás buscando, y por el contrario lo que te va a traer es lo contrario de lo que tú estás buscando. Con esa medida, fíjate que los aranceles se crean para, por un lado, proteger a las empresas a las empresas industriales venezolanas de los niveles de competencia que puedan tener con economías que puedan ser mucho más desarrolladas. Tú ahí lo que buscas es que economías de escala que tienen mayores niveles de productividad y en consecuencia tienen menores costos, o economías más desarrolladas tecnológicamente que también pueden tener menores costos, o economías que son de mayores niveles de productividad que también pueden tener mejores costos, bueno, compensas eso con aranceles. Venezuela está pasando por un momento en el cual ni economías de escala, porque estamos produciendo unos niveles muy bajos por el empobrecimiento, ni tecnología, porque estamos muy rezagados tecnológicamente, ni productividad, porque hemos tenido unas pérdidas de productividad derivadas de mantener las máquinas obsoletas como consecuencia que no la hemos podido cambiar repuestos, o personas que se han ido, que hemos tenido las experticias o el talento como para poder mantener altos niveles de productividad. Consecuencia, no tenemos nada de eso, y cuando le quitas los aranceles, pues desnudas a estas compañías frente al resto del mundo, con lo cual, si ya vienen trabajando de una forma muy precaria, pues de una forma más precaria aún van a continuar a partir de ahora. Y por el otro lado, le quitas ingresos al Estado, que si acaso el problema que está generando la inflación es que tú tienes menos ingresos que gastos. Si le quitas más ingresos, pues vas a tener mayor nivel de monetización del déficit, con lo cual vas a traer más inflación. Entonces lo que estás consiguiendo es tener más inflación con unas empresas locales más desprotegidas. Así que lo que estás consiguiendo es lo contrario. Por lo tanto, pues, resulta perdón un momento, Alejandra. Sí, estamos hablando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, a ver si él me escucha bien. Mucho interés de conocer su opinión, porque esto de eliminarle 5-0 forma parte simplemente de el anuncio que hiciera Nicolás Maduro. Pero sin embargo, otra de las intenciones, y lo decíamos al inicio, es anclar el bolívar a un instrumento financiero que es ilegal, como decían en la Comisión de Finanzas, pero que además no es reconocido por la comunidad internacional. Hablamos del petro. Ayer Tarek El Aizami trataba de justificar esta decisión, advirtiendo que el bolívar soberano va a ser anclado a un poderoso activo. Eso le va a dar mucha estabilidad en el tiempo, y lo cierto es que nadie conoce los petros, nadie sabe cuánto valen, e insistimos, países como los Estados Unidos lo han declarado un instrumento ilegal. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado, si en la práctica el gobierno al final del día lo que quiere es dolarizar la economía,
bueno, generar en el interín este caos que nos va a tocar vivir en la transición a partir del 20 de agosto. ¿Cuál es su comentario? ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate que te decía que la primera medida, por tanto, la de los 5 ceros es irrelevante. Según tú referías en el principio, Asdrúbal Olivero más bien decía que podía generar algunos niveles de inflación. La segunda consigue un resultado contrario al que pretende buscar. La tercera, que es la del petro, bueno, el anclaje en un teórico activo que te podría dar estabilidad no es tal, porque el activo no existe. Tú lo que estás es prometiendo de que con barriles de petróleo que están en la faja vas a respaldar eso, pero los barriles están sumergidos bajo tierra, no los has sacado. Pero esto además, perdón que lo interrumpa, es ilegal según la ley de hidrocarburos en nuestro país. Bueno, eso le podría... Lo que pasa es que este Ejecutivo Nacional nos tiene acostumbrados a hacer cosas que son ilegales, ¿no? La toma de fábricas, por ejemplo, es ilegal. El irrespeto a la propiedad privada es ilegal. La Asamblea Nacional Constituyente es ilegal. Así que si nos vamos a discutir la legalidad, vamos a encontrarnos de que tenemos esta forma parte de una suerte de otras acciones que son ilegales y por tanto cuestionables. Pero una cosa es que sea ilegal, la otra cosa es que la hagan de hecho, ¿no? Ahora, al hacerla de hecho, tú te consigues con la dificultad de que verdaderamente el activo no existe. Si yo te dijera a ti que te voy a contratar y que te voy a pagar con pasajes de la compañía de aviación que mi hijo va a poner una vez que se gradúe de la universidad, y mi hijo lo que tiene son 15 años, tú me vas a decir, bueno, ¿y qué pasa si no ponen la compañía de aviación? Yo te digo en este caso, bueno, ¿y qué pasa si los barriles nunca salen del subsuelo? ¿Verdad? Esos barriles pueden salir con unas calidades distintas, con unos costos distintos, y en un momento en el que el valor del petróleo puede ser totalmente distinto. Entonces, estamos hablando de un supuesto, ¿verdad? Al hablar de un supuesto, entonces lo que es que tú vas a anclar, la realidad es que tú vas a anclar el bolívar en endeudamiento que el Estado quiere crear sobre la base de la confianza que puede haber en el Estado como respetuoso de pago del endeudamiento que él genera. Y nos damos cuenta de que el Estado no es respetuoso de la deuda que él genera, porque ha venido desconociendo la deuda que ha generado en el pasado. Así que esa tercera medida es una medida absolutamente inútil. Luego tienes la medida de la liberación de la tasa de cambio. Bueno, todos queremos que se libere la tasa de cambio de forma tal de que podamos transar libremente en monedas y poder comprar aquellos repuestos o aquella materia prima que hace falta, que hace mucha falta para las fábricas. Pero esta medida tampoco existe, porque lo que dijiste fue decir que le vas a pasar a la Asamblea Nacional la petición de que te cree una medida de liberación cambiaria. Bueno, yo te podría decir dos cosas. La primera, que la Asamblea Nacional Constituyente, por cierto, que también es ilegal, su mandato en todo caso sería la creación de una constitución completa que debe ser sometida al soberano, es decir, al pueblo venezolano, para que decida si la implementa o no, en cuyo caso esto de pedirle que te cambie una ley que no forma parte de la Constitución sería también una cosa ilegal. Estaría sustituyendo a la Asamblea Nacional por la Asamblea Nacional Constituyente. Y si lo que buscas es crear confianza para que las personas puedan traer divisas para Venezuela y poder o bien a operar las fábricas o bien invertir en Venezuela, lo estás haciendo a través de desconocer el Estado de Derecho, con lo cual creas más desconfianza. Así que sí, si el resultado de estas medidas es crear más desconfianza, si el resultado de estas medidas es que vas a tener mayores niveles de inflación, si el resultado de estas medidas es que vas a tener el bolívar anclado sobre un activo que verdaderamente no existe, bueno, yo no puedo calificar, María Alejandra, estas medidas de nada distinto que de una payasada, porque están consiguiendo los resultados totalmente contrarios a lo que en teoría estarían apuntando a obtener. Ahora, en contraposición con lo que dice el gobierno, Nicolás Maduro, antes del 20 de mayo, el presidente Nicolás Maduro decía que, a partir de esa fecha él iba a reordenar la economía. Estamos a 27 de julio y ayer se nos dice, al menos Tarek El Aissami, que ellos van a seguir tomando decisiones y que hoy día están trabajando en un programa para el crecimiento de la estabilidad económica en nuestro país. La realidad es que instituciones como el Fondo Monetario Internacional hablan de una
hiperinflación que puede llegar a 1.000.000% o más, una situación devastadora para cualquier economía, sin hablar de una caída de 18% del Producto Interior Bruto. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, no solo lo dicho por el Ejecutivo Nacional, que da la impresión a la luz de este tipo de declaraciones que está permanentemente en campaña, sino el impacto real que tiene para las empresas que ustedes lideran, bueno, esta situación y estas proyecciones que hacen instituciones como el FMI. Lo escuchamos. Bueno, ahí lo que te puedo decir es lo siguiente. El impacto ya lo venimos sufriendo hace mucho tiempo. Yo he dicho en varias oportunidades y muchas veces en tu programa de que Venezuela solía tener 12.700 empresas industriales cuando estaba, antes de que asumiera el difunto presidente Chávez. Hoy en día lo que tiene es, según la estadística más reciente, que no es actualizada, digamos, a este momento, sino que data de principios de año, que teníamos 3.800 empresas industriales, de las cuales 3.200 hacían vida en el sector privado. Y esas 3.200 empresas industriales estaban trabajando al 24% en forma agregada. Eso quiere decir que cuando tú desagregas y vas viendo sector por sector, te vas consiguiendo con algunos sectores que trabajan al 8% y otros que trabajan al 35%, ¿verdad? Esta cifra agregada del 24% en un universo que es más o menos un tercio de lo que queda de industrias o de empresas industriales, viene a significar más o menos que tú estás produciendo en este momento el 10% de lo que solías producir como volumen de producción general. Eso ya de por sí es un gran drama. No tienes que esperar que llegue la hiperinflación para sufrirlo, y lo vienes sufriendo como país, lo vienes sufriendo como sociedad, porque vienes viviendo de las importaciones de una medida mucho más significativa que lo que solías vivir. Antes producías mucho más y como consecuencia de eso generabas más puestos de trabajo, entonces tenías una economía interna mucho más robusta, ¿verdad? Si a eso le agregas el tema de la hiperinflación de los últimos meses, bueno, por supuesto que vas a tener una contracción de actividad económica mucho más aguda, y esa contracción se va a traducir en fábricas que no van a poder vender y que van a ir cerrando. Kellogg's fue un ejemplo reciente que tuvimos de una compañía que, si bien es conocida, porque tiene sus productos, digamos, en estanterías y forma parte de la vida cotidiana de los venezolanos, o formaba parte, hay muchas empresas que no colocan sus paquetes o sus productos en las estanterías, que son metalmecánicas o que son productos de compañías que producen bienes que son intermedios para otras, ¿verdad? Como fabricantes de envases o empresas de esa naturaleza, que también van cerrando, pero no se va viendo. Entonces el impacto de la hiperinflación montado sobre ya una economía muy, muy deteriorada, pues sin duda que es devastador. La cifra esa del 18% en contracción de la economía para este año se compone con la contracción que tuvimos el año pasado y el año antepasado, y así los últimos 5 años. Y el resultado es que Venezuela, que solía ser una economía del orden de unos 250 o 280 mil millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio, bueno, va a terminar este año siendo una economía de unos 90 mil millones de dólares, menos del 40% de lo que éramos. Y eso lo que significa es que tú vas muchas menos veces al automercado, yo voy muchas menos veces a cenar afuera, la persona que nos está escuchando no puede comprar los repuestos, y al final todos somos mucho, mucho más pobres, ¿verdad? Y esa pobreza, en términos estructurales de país, en términos de infraestructura de país, en términos de capacidad de transacciones que podemos tener, en términos de bienestar, pues es el resultado de la política del señor Maduro con acciones como esta que ha venido tomando ayer, pero que ha venido tomando durante los últimos 6 años. Bueno. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros
Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos y bueno, estas medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional van a tener un impacto, aunque algunos sectores, como escuchaban ustedes, piensan que se trata de un maquillaje, esto de quitarle 5 ceros al bolívar, el salario mínimo, si esto se aplica, aunque insistimos, desde la banca, trabajadores de la banca aseguran que no se va a poder implementar el 20 de agosto como que quiere el Ejecutivo Nacional, así lo destaca el diario justo El Nacional. En declaración de Claudio Rivas, el salario mínimo pasaría a ser 50 bolívares en nuestro país y la canasta básica familiar sería algo así como 6.000 bolívares. Para conversar acerca de este tema, saludamos a Froilán Barrios para conocer, entre otras cosas, el impacto en el sector de los trabajadores, presidente del movimiento laborista, también forma parte de FADES. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Nos ha tocado narrar, acompañar la protesta de los trabajadores que exigen mejores salarios en pleno proceso hiperinflacionario y, bueno, la solución que plantea el Ejecutivo es quitarle 5 ceros a la moneda. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, efectivamente. Mira, sí, ayer precisamente ante el cuadro difícil que estamos viviendo los trabajadores venezolanos y todo el pueblo en general, pues se convocó, pues la FAPUP convocó un paro de solidaridad con todos los sectores que están en conflicto en este momento. Eso se realizó ayer y que eso no es más que el adelanto de las futuras acciones que los trabajadores deben realizar para confrontar esa política, más aún después que en la noche de ayer pues saliera la propuesta del cambio del cono monetario, que de paso, mira, yo creo que si no ha habido una especie de tortura en el mundo, que es la tortura china, que es la más conocida, lo que estamos viviendo los venezolanos desde el año 2016 hasta hoy ha sido eso. Recordemos lo que pasó en diciembre de 2016, depositen los billetes, saquen los billetes, y después ha sido una cadena hasta la última decisión de ayer, que en pocas palabras, María Alejandra, mira, eso no va a resolver el problema. El gobierno no se quiere convencer o pretende pues subestimar aún más a la población, de anuncio tras anuncio, creer que va a resolver el problema inflacionario de esa manera. Más aún, eso va a significar una devaluación del bolívar mucho mayor que cualquier país del mundo que impulse políticas neoliberales. ¿Por qué? Bueno, porque el pasaje, si la moneda más de menor denominación va a ser 0.50, y si cambiamos al pasaje de hoy, que está en 10.000 bolívares, lo pasamos a ese nuevo cono monetario, bueno, va a tener un valor de 0.10, como no existe,
automáticamente entonces subiría a 0.50 el pasaje. Bueno, no sé cómo será la gasolina ni otros rubros que provienen de los hidrocarburos que tienen un valor menor, como es el gasoil y todo lo demás, es decir que... O los servicios básicos, señor Barrios. Y cualquier como servicio la electricidad, básico, decir, el gas y cualquier otro servicio. Claro, entonces tendríamos una devaluación ipso facto mayor que la que hemos tenido hasta ahora durante todos estos meses, y más aún, como bien tú lo informabas en la entrada, el salario mínimo pasaría a ser de 50 bolívares. O sea que no entiendo de verdad cómo el gobierno pretende engañar una vez más a la población, abusar de la paciencia de una población que durante 2 años se le ha venido hablando, porque la última vez que hubo, antes del 2016, que hubo una modificación del cono monetario, fue en el 2008, que fue la modificación de los 3 ceros, que todavía sigue vigente hoy, pero que se ha venido corriendo, ¿no? A partir de 2016 hemos venido esta tortura que ha enloquecido, ha desquiciado a la población, y que quien termina pagando precisamente es el mismo trabajador, porque no ve ningún tipo de solución. Y no se salva ningún sector, desde los que están activos hasta los jubilados y los pensionados, que por cierto hoy van de nuevo a protestar porque solamente le pagaron 2.000 bolívares o 2 millones de bolívares de los 8.400.000 que le correspondía pagar. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, por cierto, estos 2 millones, una vez que eliminen, si esto ocurre el próximo 20 de agosto, insistimos, 5 ceros al bolívar, pasarían a ser 20 bolívares. Ese sería el monto que estarían cobrando nuestros pensionados. Yo tengo que preguntarle acerca del impacto real de este tipo de medidas, si llegan a cristalizarse, porque algunos consideran que si ya valía muy poco nuestra moneda, ahora sencillamente no va a valer absolutamente nada, porque el gobierno pretende anclarla a un instrumento financiero que es ilegal en Venezuela y en el exterior. Hablando del petro, ya no, como ocurría antes, a las reservas internacionales. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque hemos estado leyendo casos de países con hiperinflación y al final del día la economía en la práctica, aunque el gobierno no lo decida, bueno, termina dolarizándose. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? Bueno, en primer lugar, que la irresponsabilidad del gobierno se demuestra mucho más con el anclaje al petro del futuro cono monetario. ¿Por qué? Porque como bien lo acaba de decir, hay sanciones de Estados Unidos, es una moneda que no está reconocida para transar ningún tipo de operación, y incluso la oferta que hizo el gobierno de promover el petro fracasó absolutamente. Cuando en el mundo, en los 5 continentes, cuando ha habido crisis monetaria, bueno, se ha puesto como referencia, bien sea el euro, el patrón oro o el mismo dólar. Pero en este caso vamos a cometer la ridiculez de colocar una referencia que no tiene ningún valor y que lo que va en definitiva va a continuar aumentando la inflación. O sea, el gobierno cree que ante los anuncios que se han hecho por las consultoras internacionales y el FMI de que podemos cerrar el año 2018 con una inflación de 1 millón, de 1.000.000%, cosa nunca vista sino en la República de Weimar en el 2023 y en Zimbabue hace pocos años, va a resolver el problema. Mira, va a generar mucho más crisis, mayor inflación y un disparo de todos los precios de lo que se está viviendo. Por esa razón el movimiento sindical y gremial debe dar respuesta rápido. Primero, rechazar esa decisión de ese cono monetario. En segundo lugar, debe convocarse rápidamente a que haya un gran encuentro nacional de trabajadores, de sindicatos y gremios para dar respuesta a esta política que para nada va a resolver el tema del poder adquisitivo que necesitan todos los trabajadores, tanto los activos como los pensionados y los jubilados.
Justo quería preguntarle acerca de la posibilidad de que todas estas protestas o manifestaciones terminen uniéndose. Quisiera su comentario, lo hemos hablado en otras oportunidades, ha habido algunas propuestas en esa dirección. Ayer el paro de las universidades fue acatado casi en su totalidad, como destaca el diario El Nacional. Continúa en la calle el sector salud y otros. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que lo que se trata es la coordinación, o sea que el terreno ya está bastante avanzado para que haya una relación entre todos los micro conflictos que se están dando en todos los estados, pero necesita que haya pues una referencia nacional. Cuando vemos que los eléctricos todavía siguen manteniéndose en discusión del contrato colectivo, donde no le quieren discutir sus cláusulas salariales, vemos igual a los cementeros, los petroleros, aun cuando no se han manifestado públicamente, sabemos que la procesión va por dentro. Con las enfermeras y el sector salud, la provocación que hace el gobierno de solo decir que va a ofrecer inversiones cuando no está resolviendo el tema fundamental, que además de ese es que dote de salarios decentes al personal, evidentemente genera en toda la población, trabajadores de alcaldías y de gobernaciones, que hay una coordinación. Mira, en el estado de Anzoátegui, en el estado Lara, en el estado Aragua, en el mismo Guayana, en el estado Zulia, se está dando esas protestas puntuales. Se trata de coordinarla y ahí la propuesta pues de ese gran encuentro nacional de trabajadores y dirigentes sindicales que prepare esa jornada nacional de protesta que necesita hoy el pueblo venezolano para defenderse ante este gobierno criminal. Gracias, Froilán Barrios, por atendernos, acompañarnos. Presidente del Movimiento Laborista, forma parte de FADES, Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, expresando opinión acerca de este tema, esta decisión del gobierno de eliminar 5 ceros a nuestra moneda. Hacemos una pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el músculo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender las consecuencias de estas medidas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. Abrimos las líneas 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su opinión sobre esto de eliminarle 5 ceros a la moneda. Nuestros invitados anteriores aseguran que se trata de, bueno, algo absolutamente cosmético, que para nada va a resolver el problema de fondo, que es, entre otras cosas, la hiperinflación. Y quisiéramos saber si nuestra siguiente invitada, Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, comparte esta opinión. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Pues a ver si usted, como nuestros invitados anteriores, el presidente de Conindustria o Froilán Barrios, representante de los sindicatos, también coincide en asegurar que se trata de una medida sencillamente cosmética que para nada resuelve el problema de fondo, esta hiperinflación, que podría terminar con un índice de precios de 1.000.000% a finales de este año, según el Fondo Monetario Internacional. ¿La escuchamos? Pues me complace mucho que haya coincidencia desde todos los sectores de la sociedad en percatarse de que efectivamente esto es cosmético, esa es una palabra apropiada, que no está atacando la base del problema, que es abatir la inflación, y más aún es la prueba fehaciente de que no lo está haciendo cuando ni siquiera se llega a comenzar la vigencia de un cono monetario cuyas piezas monetarias vienen en camino por allí, cuando ya está, la inflación se lo comió y tiene que aumentarle aún más cero. Y si no lo extienden nuevamente, porque es muy poco el tiempo para el nuevo cambio de sistema, tendrían forzosamente que seguir aumentando las reconversiones y el número de ceros. Lo terrible de esto es no solo que no se hace la propia, no hay un plan, las medidas que aparecen y surgen en la mente son como telegrafiadas a través de los medios, son por pedacitos, crean expectativas
como por ejemplo la reforma de la ley de los ilícitos cambiarios, que ha creado mucha expectativa para ver qué es lo que realmente se concreta, y entonces te van dando trozos que lo que producen, al ver que no tienen asidero, que no está completo, que no está hilvanado, que no pertenece a una estructura de un plan económico, produce frustración. Cuando ocurre la frustración, es un efecto negativo, contraproducente e inverso del que se quiere buscar. Entonces, lo que vas a estar es creando expectativas, puede estar aumentando en cualquier momento la incertidumbre y a lo mejor la demanda por dólares, y el dólar sube, vuelves a debilitar la confianza en tus perspectivas de planes futuros, y además, por cierto, la puesta en práctica del nuevo cono precisamente va a tener la fuerza a sincerar los precios de todos aquellos bienes y servicios que hoy tienen un precio tan bajo que lo tienen que elevar hasta por lo menos el precio indicado en la moneda de mínima denominación, si es que está disponible para la circulación en el momento. O sea que hay una inflación adicional forzada, muy intensa, porque efectivamente no se está atacando el problema inflacionario y estás abordándolo con simplemente el último de los pasos de la construcción de una casa, que es la reconversión monetaria. La estás haciendo montando esa ventanita en el aire y la casa no está construida. Cuando habla de los servicios se refiere a transporte, al precio de la gasolina, a la electricidad, el gas y otros, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Es decir, un paquetazo en toda regla, aunque el gobierno lo niegue. No, en absoluto, eso no califica o sea, paquetazo por despectivo, porque es un impacto, un costo que sufre la población y que sufrimos todos los venezolanos sin ningún beneficio. Cuando tú llegas a tener la necesidad de hacer un programa de ajuste, tienes que hacer algunos ajustes, y el hecho, por ejemplo, de haber postergado tanto los cambios de precios en los servicios y que el metro no se esté cayendo abajo, que la electricidad no se sostenga, etcétera, etcétera, es porque tú no ajustaste a tiempo. Entonces ahora le vas a imponer un choque de precios sin que haya un plan económico que vaya a la reconstrucción, a la reanimación económica, al llamado a la inversión y a la producción, sin que haya la política inflacionaria que sostenga eso. Es decir, que puede ser sencillamente necesario acometer en la misma forma después otro impacto sobre todos nuestros pobladores. Eso sí es un paquetazo. Lo otro ahora, es yo le pregunto a nuestra invitada, claro, me refiero a paquetazo por el impacto que va a tener para los ciudadanos sin que esto resuelva el problema de fondo. Efectivamente, utilizamos la palabra de forma absolutamente despectiva. Ahora, yo tengo varias inquietudes. Por cierto, chicos, me informan internamente si tenemos oyentes a través del 482-9750. Ayer, Tarek El Aissami, que es responsable, entiendo, ahora de la economía, él aclaraba algunas cosas y decía que la hiperinflación tiene sus horas contadas. Por primera vez, estoy leyendo textualmente la declaración, bueno, reconoce el gobierno que existe la hiperinflación, pero miente. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Ellos dicen que, bueno, se le va a poner fin a partir del 20 de agosto, una fecha que no sabemos si finalmente se va a poner en práctica la reconversión monetaria. Los trabajadores de la banca lo dudan, pero quisiera su comentario sobre este tema en específico. La escuchamos. Mire, a mí me parece, me ha vuelto a la memoria, a raíz de este anuncio de los 5 ceros, que al momento en que el ministro Tarek El Aissami salió de la vicepresidencia de la República a la vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Producción Productiva o algo así, un nombre de estos rimbombantes, él dijo, antes de su primer discurso sobre otra vez el plan 50 de los precios, dijo, acabaremos con el yugo de el bolívar dólar y pasaremos a el bolívar petro. Entonces, anteayer, el presidente trae a colación el petro y ayer el ministro me parece que están preparando el terreno para eventualmente hacer una reforma monetaria
vinculada al petro, y me parece que puede tener algo de la inspiración cubana. Creo que tiene el propósito de eventualmente tratar de desligarse completamente de todos los vínculos que ellos llaman del imperio que nos hace daño, qué sé yo. Pero en realidad lo que va a pasar es que incluso si yo estoy en lo correcto, si mi intuición acierta y van a hacer un sistema de cambio a la cubana, con un sistema eventualmente incluso dual, como en Cuba que hay 2 pesos. El dólar convertible, que llaman. Exacto, pero ya no podrían decir el dólar convertible, sino dirían el petro convertible. Yo lo que quiero decirles es que, de nuevo, en economía tú no puedes hacer medidas aisladas cuando estás en un organismo económico. Todo el país es como un organismo económico descompensado. Tienes que hospitalizar a Venezuela y atenderla en cada uno de sus problemas. Si vas a hacer una reforma monetaria con una nueva moneda, yo quiero ver qué capacidad hay en el gobierno de la disciplina, de mantener la disciplina fiscal y por ende monetaria que va a sostener eso. Allí, si salen con una nueva moneda vinculada al petro, sin ningún tipo de confianza ni asidero, déjeme decirle que vamos por muy mal camino y va a haber una reincidencia y un rebote inflacionario. En Cuba, cuando se hizo la reforma en Cuba, pasaron por ciento previamente por una dolarización en la propia Cuba de Fidel. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la inflación disparada, la demanda de dinero había caído y todo el mundo buscaba un dólar. Incluso prosperó la dolarización, fue admitida transitoriamente como parte del sistema monetario y después pasaron a crear el peso convertible y tenían lo que se llama una caja de conversión y ellos respetaron por muchos años, ya no, esa estabilidad monetaria que aseguró la estabilidad de precios en Cuba por mucho tiempo. Hoy no es posible hacerlo, ni siquiera en Cuba lo están respetando y se les está disparando la inflación ni remotamente a lo que vivimos nosotros, pero están saliéndose de su propia regla. Con eso quiero decir que un gobierno que está gastando como loco, que no ha creado la confianza para atraer inversiones, va a seguir fabricando dinero para resolver sus problemas y va a seguir alimentando la inflación. Tenemos oyentes. Luis Azuaje nos llama desde Los Altos Mirandinos. Buenos días. Señora Azuaje, buenos días. Sí, tenemos problemas allí, no escuchamos al señor Luis. Yo le preguntaría a Tamara Herrera, porque esto de anclar el bolívar al petro, bueno, ha generado toda clase de discusiones. En la práctica, algunos aseguran que es la desaparición de nuestra moneda, porque deciden anclarla a un instrumento que no existe, que es ilegal en Venezuela, como ha dicho la Asamblea Nacional, por la ley de hidrocarburos, que es absolutamente clara, pero también en el exterior por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque hace algunos días recordábamos aquella frase que le atribuyen a Stalin de que, bueno, la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, es que efectivamente la razón por la que aludí al ejemplo cubano es porque se ve que hay la intención de crear, no creo que logren hacerlo honestamente, de crear un sistema monetario relacionado con el petro. Y un sistema monetario está basado en la confianza. Cuando lo hicieron en Cuba, venían de una dolarización, habían creado una estructura estable y lo pudieron sostener. Pero acá no hay absolutamente ninguna confianza, no se ha logrado la población toda, desde el consumidor hasta el último productor e inversionista, de los que queden en Venezuela, tiene que confiar en esa referencia, en ese parámetro, en ese asidero del cual se quiere anclar una moneda, porque las monedas efectivamente necesitan una referencia. Y resulta que el petro es una cosa que no ha sido ni digerida completamente, porque nadie ha visto uno, nadie, siendo una moneda digital tampoco,
en el mercado digital ha tenido transacción alguna. Toda la intención que el presidente Maduro anunció en su momento y que ahora seguramente van a volver a plantear de pagar impuestos con el petro, de que dar la orden a las empresas venezolanas que facturen en esas exportaciones tan pequeñas que tenemos, que lo hagan en petro. Y la misma India ya dijo hace meses, yo no voy a aceptar petros, porque para pagar en petros tienes que aceptar petros, tienes que adquirir petros, y no ha habido en todos estos meses el más mínimo interés en el mundo de los criptoactivos, que es el futuro de los sistemas monetarios del planeta. Allí no ha habido interés alguno. Entonces, ¿cómo creas tú un anclaje, ese parámetro, a una referencia que nadie comprende ni nadie logra digerir? Tiene que estar basada en la moneda. El dinero es lo que se llama dinero fiduciario. Fiduciario viene de fiducia, de confianza. Entonces, si no lo hacen, pues se va a ir al cuerno y simplemente va a tomar más fuerza la transaccionalidad en dólares, que es uno de los fenómenos que siempre acompaña la hiperinflación en todas partes del mundo. Porque gracias, la gente busca firmeza. Sí, estabilidad. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, como siempre, acompañarnos, economista. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre comentamos mensajes, información de interés a través del Twitter. Nos dice Caranax, con un salario de 50 bolívares al mes y un pasaje mínimo de 0,5 bolívares, todo se irá en pasaje. Dice Abraham Martínez, me atrevo a predecir que los venezolanos tampoco le veremos el rostro a ese anunciado papel moneda, cono monetario, que nos dio un machetazo de 5 cifras a nuestro bolsillo. Efectivamente compartimos la opinión de los oyentes, creo que lo tienen absolutamente claro. Simplemente destacar que hoy, habrá eclipse lunar, el más largo del siglo, dicen los medios de comunicación internacionales. Este fenómeno lo han denominado como la luna de sangre. El país de España dice la Tierra se situará entre el Sol y la Luna este 25
27 de julio, dando lugar al eclipse lunar más largo del siglo XXI. Yo diría, y con ironía, que se equivocan, el más largo del siglo XXI es sin duda alguna el que ha sufrido Venezuela, ya arriba a 20 años. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Varela, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.